Acerca del señor Carlos Pareja Yanuseli, usted en lo principal mencionó que él era un hombre honesto y también lo sorprendió un poco su actitud. Entonces, ¿usted concuerda con el presidente de la República cuando él manifestó de que por el manejo de grandes cifras de dinero, eso fue lo que lo llevó a la corrupción? Vea, hay algunas cosas que los criminólogos llaman como los factores que inciden para la criminalidad en un país. Y la criminalidad no solamente que es la del que asalta el banco, la que trafica en droga, la que apuñala para llevarse una joya. La criminalidad particularmente debemos enfatizar es la que ocurre desde el Estado. Si en un Estado los agentes políticos principales hacen una apología de las prácticas incorrectas, por supuesto eso se empieza a penetrar en todas las capas de la población. Si hemos visto un presidente de la República que dice que los narcotraficantes son víctimas de la sociedad capitalista, que no tienen ninguna responsabilidad, que se ha dado indultos generalizados para los narcotraficantes porque son inocentes, víctimas de la sociedad. Eso significa que todos los que hemos sido pobres o los que son pobres tienen la justificación para dedicarse al narcotráfico, es un mensaje. Todos seríamos delincuentes. No, sí, o seríamos delincuentes, así es. Los que hemos sido pobres, me dedico al narcotráfico y soy inocente. Segunda consideración, un presidente de la República que a un ministro de Estado como el ministro Carrión, que dilapidó, que se llevó 100 millones de dólares comprobados por los organismos de control y por el propio sistema de justicia, lo fue a visitar a la cárcel. El presidente de la República va a visitar a la cárcel y cuando sale da declaraciones diciendo que es injusto que un hombre bueno esté en la cárcel. Si estamos viendo que se ha desmontado todo este sistema de concurso de oferta y de licitaciones para que hayan transparencia en la contratación pública, cualquier persona sin todo el soporte ético que llega a esos cargos va a decir: el presidente no condena, sino que justifica todos estos excesos e irregularidades. El presidente dice que los que delinquen son inocentes y que es injusto que estén en la cárcel. Me han quitado todos los controles que existía porque ya no tengo concurso de precios ni tengo que llamar a licitación. Todos los contratos que yo firme serán hechos a dedo. Y si adicionalmente vemos que hay un manto de impunidad porque los organismos de control o hacen mutis por el foro, se hacen de la vista gorda o sacan informes en los cuales eximen de responsabilidad. Si vemos un sistema de justicia donde los jueces, en el caso del ministro Carrión, inventaron una figura inexistente que es la de peculado blando, peculado atenuado, ni me acuerdo cómo le llaman, y en vez de ser los 13 años de prisión, le imponen 3 meses a alguien que se ha llevado 100 millones de dólares. Y vemos que por el otro parte, a quienes denuncian, como el caso de asambleístas como Villavicencio, como Clever Jiménez, los enjuician y los quieren mandar a la cárcel, allanan sus domicilios, les ponen órdenes de arraigos. A otros asambleístas, en mi caso mismo particular, yo por denunciar actos de corrupción, me pusieron un juicio para pedirme 10 millones de dólares de indemnización y que me vaya a la cárcel 3 años. Ventajosamente yo soy abogado y sé cómo me defiendo y pude evadir esa persecución del sistema de justicia. Si los jueces de la Corte Nacional de Justicia son gente que llegaron en muchos casos al cargo sin haber cumplido con los requisitos académicos o de ejercicio profesional para tener tan alta magistratura, bueno, en ese ambiente cualquier persona se puede corromper. O sea, ¿considera usted que para las personas que pertenecen en el gobierno tienen un poco más de flexibilidad al momento de imponer un castigo? Pero por supuesto, si estamos viendo de que todo el aparato del Estado está cooptado por Alianza País, todos los organismos de control se han convertido casi en subordinados del presidente de la República, eso da una apariencia de impunidad. Si yo, un funcionario sin suficientes valores éticos, ve toda esa cuestión, dice, los jueces son nuestros, los fiscales son nuestros, los contralores son nuestros, los procuradores son nuestros, la Corte Nacional es de gente afín a nosotros.
Bueno, creen que no les va a pasar nada. Lo que pasa es que hay tres cosas, ustedes saben que es el dicho que no se puede ocultar: el embarazo, la tos y la plata mala vida. Los que obtienen plata mala vida inmediatamente la empiezan a sacar. Los que antes no tenían visa americana, lo primero que hacen cuando tienen plata es ir a sacar la visa norteamericana y también las europeas, y viajan en primera clase por el mundo entero, no solamente ellos, sino toda su familia. ¿Cómo entender las declaraciones que ha formulado el candidato de Alianza País a la presidencia de la República, el licenciado Lenín Moreno, que quiere dar un giro, que quiere cambiar, que quiere combatir la impunidad, la corrupción, cuando, de acuerdo a las declaraciones que señalábamos en la primera parte, Alberto Acosta dice que hay de estas irregularidades de Petroecuador con responsabilidad de Jorge Glass, porque él es el que maneja las áreas estratégicas, se les asignó desde que asumió la vicepresidencia de la República todo el sistema eléctrico, telefónico y por supuesto petrolero. ¿Se puede hablar de transparencia cuando lleva de binomio Lenín Moreno al actual vicepresidente de la República? ¿Qué hizo, qué dijo, qué expresó Lenín Moreno durante todos estos años? Que Rafael Correa es un presidente ejemplar. Claro. Casi, que es lo mejor que le ha pasado al Ecuador en su historia, que es un ejemplo para el futuro del mundo. Hizo casi una oda homérica al presidente Rafael Correa y a todos sus excesos. Un vicepresidente que termina de culminar sus funciones y que se va a Ginebra, la ciudad más cara del mundo. Los que han estado en Ginebra, yo he estado en Ginebra algunas veces, es una ciudad carísima donde uno se tiene que preocupar hasta del aire que respira. Y este señor se va y fija un presupuesto anual de $1.600.000. Dice que es un pequeño departamento. El otro día conversaba con un importantísimo diplomático, de esos diplomáticos bien formados, de prestigio, que hablan algunos idiomas, que por supuesto lo sacaron de la Cancillería, igual que a todos los diplomáticos de carrera. Y me decía, un hijo mío vive en Ginebra, vive en un departamento de 60 metros cuadrados, óigame bien, 60 metros cuadrados, y paga 5.000 euros mensuales, y no está al pie del lago ese famoso de Ginebra. Mientras que el vicepresidente vivía en un departamento de más de 200 metros al pie del lago, en la zona más aristocrática de Ginebra. Eso cuando menos debe costar unos 12.000 o 13.000 euros, cuando menos, me estoy quedando corto. Pero el vicepresidente se había convertido, igual que todas estas personas, en un inconsciente de su entorno. El señor Moreno era un hombre pobre cuando entró al ejercicio del cargo, y de repente se le ocurre vivir en la ciudad más cara del mundo, a orillas del lago más preciado del mundo, en la zona más aristocrática de Ginebra, con $1.600.000 anuales, como si fuera poca cosa, y ahora empieza a dar explicaciones que no se las vamos a aceptar ninguno de los ecuatorianos que tenemos sentido común. Don Enrique, 8:18 minutos. Hay un tema que es importante frente al proceso electoral. El día de hoy arranca la fecha de inscripciones hasta el próximo 18 de noviembre. Digo, qué importante entonces es buscar el binomio presidencial de los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República que aún no lo difunden. Y dos, de las 16 agrupaciones políticas nacionales, había expectativa para ver con qué mismo se definía Suma, si apoyaba a don Paco Moncayo porque se abrió de la unidad, a pesar de que los de la unidad decían, no, sí tenemos conversaciones. Ya el vocero de Suma ha señalado que apoya la candidatura a la República, la candidatura a la presidencia de la República de Guillermo Lasso. Desde su óptica, ¿cómo ve el aporte de Suma a favor de Guillermo Lasso y Compromiso Ecuador? Muy, muy importante, porque estamos hablando del representante de la ciudad capital. Estamos hablando del alcalde de Quito, por lo tanto su apoyo, no solamente que es importante a una suma de intenciones de apoyo, sino también revela el crecimiento exponencial que va teniendo día a día la candidatura de Guillermo Lasso. Mientras otras candidaturas empiezan a desvanecerse, las encuestas reflejan, no las encuestas que sacan los interesados, sino las encuestas reales que se tiene
que tenemos acceso a las mismas, las encuestas reales para poder hacer la campaña, se están desvaneciendo esas candidaturas. La candidatura que crece sostenidamente es la de Guillermo Lasso. Y eso es ¿por qué razón? Porque el pueblo ecuatoriano, yo nunca me canso de acordarme en lo que decía Velasco Ibarra, el pueblo ecuatoriano es intuitivo. El pueblo ecuatoriano sabe quién le dice la verdad y quién le miente. Y en esa orden de pensamiento, nosotros vemos que las propuestas que hace Guillermo Lasso son unas propuestas muy bien desarrolladas, teóricamente muy bien desarrolladas. ¿Y a qué responden eso? En primer lugar, a la inteligencia manifiesta de Lasso y en segundo lugar, a un equipo de trabajo. Tiene desde hace mucho tiempo trabajando personas que vienen de algunas vertientes de pensamiento ideológico y de conocimiento, es decir, equipos multidisciplinarios, unos encargados del área económica, otros encargados de manera, que es lo que le pone especial énfasis Guillermo Lasso, del área social, otros de estructura del Estado y jurídico, en el cual yo soy parte de un equipo, el más modesto jurista que hay ahí soy yo, porque los otros son personas de increíble reconocimiento académico. Entonces, todo esto le da un bagaje de conocimientos suficientes para que de inmediato el próximo gobierno de Guillermo Lasso se emprendan en cambios sustantivos en el Ecuador para recuperar el desarrollo económico, para salir de la pobreza, enfrentando toda una década de corrupción, de ineficiencia, de falta de transparencia. Yo estoy viendo que ese reconocimiento al trabajo de Guillermo Lasso está manifestándose en diversas partes del país. En Quito, ahora con el aporte de Suma, entiendo yo que esta misma semana habrán definiciones de otros importantes grupos políticos, partidistas, que van a manifestar su apoyo a esa candidatura. La candidatura de Guillermo Lasso. Entiendo de que hay conversaciones sostenidas, diarias, con el grupo Podemos del señor Carrasco, para también sumarse a esta iniciativa que se ha convertido ya no en una actividad política, sino en una enorme manifestación ciudadana a lo largo y ancho del Ecuador. ¿Cómo poder combatir la corrupción, descubrir las irregularidades, cuando antes de que concluya este gobierno tiene que dejar designadas la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana a las nuevas autoridades, tanto Fiscalía como Contralor General de la Nación? Es importante una asamblea constituyente, si sale electo Guillermo Lasso, para poder rectificar aquellas enmiendas que se han dado en todo este tiempo, como la reelección indefinida por parte de la actual Asamblea Nacional. Sí, tiene que llamarse al pueblo ecuatoriano, bien sea por la vía de la consulta popular, en la cual se le pongan cosas específicas, como por ejemplo sacar de la estructura del Estado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ustedes conocen, que tiene como principal actividad no solamente el designar a las autoridades de control, sino combatir la corrupción, investigar, fiscalizar, denunciar la corrupción, y en un caso lo único que ha hecho es contestar las órdenes que vienen desde la Presidencia de la República para poner en estos altos cargos de control amigos del gobierno. Y en el segundo caso han hecho butis por el foro, no han presentado un solo acto de denuncia de corrupción. Ahí debo destacar, en el anterior consejo estaba David Rosero, que era el único que denunciaba, pero denunciaba de la comisión para afuera, porque ahí no tenía, él era había una chica más, sí, había una chica más, para ser justo, pero eran dos que eran minorías. Los señores jamás hicieron eco de las denuncias fundamentadas que presentaba David Rosero. Bueno, eso de ahí se lo debe hacer, o mediante consulta popular o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Todavía quedan bastantes meses nosotros para poder pulir y ofrecerle al país una salida alternativa que haga que esta gente se vaya a su casa unos. Otros tendrán que irse a la cárcel porque también han hecho una manifiesta demostración de enriquecimiento ilícito sin que se haya investigado debidamente. Además, ha sido público los casos de corrupción que ha habido en estos organismos. Yo creo que van a responder la candidatura de Guillermo Lasso a las expectativas que ha forjado sobre él el pueblo ecuatoriano. Optimista, lo escucho al doctor Enrique Herrería
seguro, ¿no?, de esas encuestas usted. Sí, sí, por supuesto, son las encuestas reales. Todavía está con unos puntos superiores el señor Lenín Moreno sobre Guillermo Lasso, pero ya no habría segunda vuelta porque ya tiene, de acuerdo a encuesta de perfiles de opinión, 48%. Usted, cuando el pueblo ecuatoriano todavía estaba algo anestesiado en noviembre del año anterior, las encuestas de Lenín Moreno revelaban un 61%. Ya ahora, a esta fecha, está en menos de la mitad. Por lo tanto, nosotros creemos que va a seguir cayendo y la candidatura de Lasso sigue creciendo, como decía, casi exponencialmente. Muy amable, muchas gracias al doctor Enrique Gracias, R. Leones. 8 de la mañana con 26 minutos, vamos a la